seguro de cesantía? Porque más allá de los diferentes temas que hemos comentado en estas semanas, que tienen que ver sobre todo con pensiones, con jubilación, las diferentes modalidades que también hemos tratado, incluso hemos hablado de temas de lo que es la administración de fondos de pensiones, ¿verdad? Pero este tema del Sí. seguro de cesantía todavía no lo hemos tocado y es tan importante para todos porque igual al final todo el mundo está cotizando o lo requiere esos fondos o al final la cosa es que es un tema bastante importante, ¿verdad, profe? Sí, precisamente no es un tema que está directamente relacionado con lo que es las pensiones, sí podríamos decir que un poco se complementan, ¿ya? Pero que es un tema que la verdad que la habitualidad de nosotros los asesores no es un tema que vemos recurrentemente, ¿ya? Y bueno, y trajimos ahí un poco apoyo para poder ir guiándonos y poder explicar algunos temas en términos generales, ¿cierto? De qué es lo que es este tema del seguro de cesantía y la implicancia que tiene. La verdad que es importante y en algún momento, y sobre todo al término de la vida de un afiliado trabajador, viene a ser relevante también si nunca lo ha ocupado. Así es, profe. Así que vamos a comenzar ya con la clase, profe a la pizarra, y le tengo que preguntar, así, simple, ¿qué es el seguro de cesantía? Bueno, el seguro de cesantía es un tipo de seguro que permite a las personas que están, obviamente, o llegan en algún momento a estar cesantes, tener una cobertura que les permita generar un ingreso, ¿cierto?, por un periodo determinado sobre la cuenta, sobre los montos que ellos han alcanzado a ahorrar o que el empleador también ha aportado, ¿cierto? Y ahí vamos a ver algunas características de este seguro. Por lo tanto, estos aportes vienen a ayudar claramente en aquellos periodos de cesantía de los trabajadores y que lo financia y lo aporta y lo administra una institución que se llama la Administradora de Fondos de Cesantía, AFC. ¿Ya? Exacto. Y ahí Profe, que, sí, sí, en ese no, no, sentido es interesante este seguro porque viene a ser como tripartito, es decir, hay aportes tanto del trabajador, hay aportes del empleador y hay aportes del Estado. Así que es un seguro bastante interesante y que la verdad que le ha servido mucho desde su creación. El capitales que son bien importantes que se han reunido en cada una de las cuentas de cada uno de los trabajadores y obviamente las personas que lo han utilizado ha sido de gran ayuda. exacto, profe, y así también para añadir un tema un poco de contingencia, está AFC, que es una administración también privada, ¿verdad? De hecho, Correcto, ahora va a licitación. Esto ya lo hemos comentado en alguna ocasión en el Cultura Expreso de todo, que ahora se va a licitación por los próximos 10 años porque había sido administrada por la AFC desde el 2012, si no me equivoco, que ganaron la sí, licitación. sí. Ahora se va otra vez a licitación para administrar los fondos de cesantía durante los próximos 10 años. Y eso es un tema que también yo creo que va a estar en la palestra los próximos meses, a ver quién finalmente va a ser el elegido. Sí, correcto. Así que, profe, nos vamos a la siguiente pregunta para que usted me conteste qué es el fondo de cesantía. Sí, deme un segundito que justo me entraba una llamada que estoy Es que usted es un desconectando el profesor teléfono. muy, muy solicitado, profe. Yo no sé cómo Sí, saca tiempo para hacer esta escuela de pensiones. voy a cortar el wifi aquí, dame un segundito. Ahí Ya, creo aprovechamos que también a saludar a todas las personas que están conectadas a través de nuestras diferentes redes sociales y que también, si tienen alguna duda o consulta de lo que vayamos comentando, también lo vaya ahí escribiendo en los chats para que el profe también después les dé contestación. Profe, ¿qué es sí, el fondo ese, de cesantía? sí, bueno, antes de pasar al fondo de cesantía, una característica muy importante del seguro de cesantía, Yasmina, y para la gente, ¿ya? Y porque habitualmente uno que tiene contacto con múltiples personas que trabajan en diferentes ámbitos, el seguro de cesantía es para aquellas personas que están bajo el Código del Trabajo, ¿ya? Eso es súper importante porque hoy tenemos claramente en nuestro ámbito laboral personas que se rigen bajo otros códigos y este tipo de seguro es solamente para la gente que está bajo ese régimen, Código del Trabajo, Código del trabajo. ¿ok? Así Eh, que eso igual como característica es muy importante y bueno, como mencionaba, dentro de las características también
que existe el aporte del empleador, el aporte del trabajador y el aporte del Estado. Y en ese sentido podríamos ahí un poco mencionar las características para pasar a la pregunta que tú me haces, porque en las características de este tipo de seguros, para mencionar los aportes que se deben hacer a la cuenta del trabajador, porque aquí en este tipo de seguros se abre una cuenta a nombre del trabajador donde van a llegar las imposiciones y las cotizaciones de este tipo de seguro. Hay un tipo de descuento que se realiza precisamente para aquellos trabajadores con contrato indefinido. Y para ese tipo de personas, el monto de la cotización asciende aproximadamente al 3%. Es del 3%, mejor dicho, para clarificarlo. Es del 3% de la renta imponible del trabajador. Y de ese 3%, de ese 3% total, el 0,6% lo aporta el trabajador de su renta imponible. Y el 2,4% es aportado por el empleador. Y ahí, obviamente, al sumar esos dos porcentajes, hacemos el 3% que debe ir a la cuenta del trabajador. ¿Ya? Ya, perfecto. Ojo. Y ahí, en ese sentido, para clarificar, de ese 2,4% que se descuenta y que aporta, perdón, el empleador, el 1,6% va a la cuenta individual del trabajador. Y hay un diferencial, que va a otro fondo, que va a otro tipo de cuenta que es súper interesante y que es muy importante para este tipo de seguro y para la entrega de este beneficio, que es para un fondo de cesantía, ¿ya? Y ese fondo de cesantía, el empleador también aporta en esta cotización para el trabajador con contrato indefinido, aporta el 0,8%. Es decir, que de ese 2,4% que aporta el trabajador en esa cotización, el 1,6% va a la cuenta del trabajador y el 0,8% va hacia el fondo de cesantía. ¿Ya? Perfecto. Ese es para los trabajadores con contrato indefinido. Perfecto. Para aquellos trabajadores a plazo fijo, ¿cierto? Generalmente son aquellas personas que trabajan obviamente por un tiempo definido, por obra, por servicio, por tiempos muy limitados. El aporte del trabajador es cero. En ese sentido, el trabajador no aporta para el seguro de cesantía. Ahí el aporte completo lo hace el empleador. Y de ese aporte, del 3%, porque el 3% es el aporte en general, de ese aporte que hace el empleador, el 2,8% va hacia la cuenta del trabajador. Y el 0,2% de esa cotización va a este fondo de cesantía, este fondo solidario de cesantía. ¿Ya? Perfecto. Y ahí es importante, y es importante eso porque de ahí nace, obviamente, la explicación y que lo vamos a ver sobre el fondo de cesantía, ya para la importancia que tiene. Ahora, es importante mencionar igual que como aquí se hacen aportes, existen obviamente rentas por las cuales, imponibles por las cuales hay que aportar. El máximo en el caso del trabajador, el aporte asciende hoy día para el año 2021 a 122,6 UFs. Ese es el monto máximo por el cual se debe cotizar para el seguro de cesantía de parte del trabajador. Obviamente, de acuerdo a esa renta igual, son los aportes que se le otorga también al empleador, obviamente, porque en base a esa cotización y esa renta imponible surge el aporte también del empleador. Esa renta asciende hoy día a 3.600.000, ¿ya? Es decir, ese es el máximo por el cual se debe cotizar para el seguro de cesantía. Ojo también, un aporte muy importante para el fondo de cesantía, que lo vamos a ver y vamos a ver sus características. Existe un aporte del Estado para el fondo solidario de cesantía. ¿Ya? Por un poco seguir la línea, tenemos nuestro seguro de cesantía, donde se abre una cuenta para el trabajador, donde este trabajador recibe cotizaciones tanto suyas como del empleador, dependiendo del contrato que tenga.
¿Ya? Que llega a ser prácticamente lo mismo, profe, que una AFP. Se retira esa parte Correcto. del sueldo. Sí, y además a una cuenta que es a nombre de este trabajador. Es una cuenta unipersonal, lógicamente. Exactamente. Con la diferencia de que aquí existe efectivamente lo que mencionaba al principio, 3 aportes, ¿ya? O cuando se obtiene el beneficio, se obtienen de tres entes distintos. Uno, el trabajador, el empleador y el Estado. Pero hacia la cuenta del afiliado van los aportes propios del trabajador más los aportes del empleador. Para el fondo de cesantía, Fondo Solidario de Cesantía, que es un fondo que va paralelo, ¿cierto?, para ayudar en aquellos momentos en que el afiliado no cuente con los recursos necesarios para obtener el beneficio, un monto muy importante y un dato muy importante, que no es menor, ¿cierto? Y por eso ha funcionado también este fondo de cesantía, que siempre es mejorable, obviamente, ¿cierto? Siempre se puede ir mejorando, pero hasta hoy día ha sido un buen instrumento. Bien, el aporte del Estado asciende a 225.792 UTM. La UTM hoy día aproximadamente está en 52.000 pesos, a octubre, ¿cierto? Está aproximadamente en 52.000 pesos. Si hacemos el cálculo, llegamos a una cifra aproximada de 12.000 millones de pesos. Ese es el aporte que realiza el Estado para el fondo de cesantía. Ahora, ese aporte que hace el Estado lo hace y tiene la facultad de hacerlo parcialmente y lo puede hacer hasta en 12 cuotas, con cargo y obviamente a través de la Tesorería General de la República, que es quien se encarga de realizar este aporte a este Fondo Solidario de Cesantía. ¿Ok? Ya, entonces, profe, en sí el fondo, hemos dicho el Fondo de Cesantía, Fondo Solidario de Cesantía, recibe aportes por parte de tres, para así decirlo, tres entidades, por así decirlo, ¿verdad? Que no sé la palabra entidades, pero diferentes, que son el Estado, el empleador y el trabajador. No, ahí el trabajador no aporta al fondo de cesantía, Yasmina. Ya, el trabajador siempre aporta hacia su cuenta individual, que se llama CIS, Cuenta Individual de Cesantía, CIS, con C. ¿Ya? El trabajador hace aportes a su cuenta solamente. Ya, a este fondo de cesantía solidario son los aportes que hace el Estado, de la cifra que yo te acabo de mencionar, casi 12.000 millones de pesos, más los aportes que hace cada empleador de acuerdo al tipo de contrato que tiene con su trabajador. ¿Ya? Entonces, ese dato es ahí importante. En el caso como les mencionaba, en el caso de los contratos a plazo indefinido, ese aporte es el 0,8% de la renta imponible del trabajador. ¿Ya? Y en el caso de los trabajadores a plazo fijo, el 0,2% de esa renta imponible. Esos son los aportes que se realizan para el fondo de cesantía, es decir, el aporte del Estado más los aportes que hace el trabajador dependiendo del tipo de contrato que tengan sus trabajadores. ¿Ok? Bueno, y este fondo de cesantía es un fondo común, precisamente, de propiedad de todos, porque en el fondo sirve para todos los trabajadores, ¿ya? En este fondo hay todo tipo de trabajadores, obviamente que estén adheridos al sistema, pueden hacer uso de este fondo siempre y cuando la característica que yo mencionaba hace un rato, que de acuerdo a los parámetros de cálculo de los pagos no tengan el dinero suficiente en sus cuentas para poder acceder a ese monto de pago que le corresponde. ¿Ok? Ese es como, obviamente, el fin principal por cual se creó este fondo. ¿Bien? Ya, profe, ¿y quiénes se pueden adherir a este seguro? Bueno, las personas que se pueden adherir a este tipo de seguros son obviamente todos los trabajadores que tenemos hoy día en nuestro mundo laboral, ¿cierto? Pero con una característica. Este seguro empezó a funcionar a partir del año 2002, ¿ya? Precisamente del día 2 de octubre del año 2002. Bien, y a partir de esa fecha, todos los trabajadores nuevos que empezaban su primera relación laboral estaban obligados a adherirse a este tipo de seguro. Y obviamente aquellos trabajadores
que habían trabajado y empezaban labores o retomaban labores con un nuevo empleador, también estaban obligados a adherirse a este tipo de seguros. Por lo tanto, los trabajadores que ya estaban trabajando con un empleador vigente, para ellos siempre se dio la posibilidad de que voluntariamente se pudieran adherir a este tipo de seguros, ¿ya? Por lo tanto, ahí obviamente dependía mucho de cada trabajador, la comunicación que existía entre el empleador y sus trabajadores para mencionarle la posibilidad a poder adherirse a este tipo de seguros. Bueno, ahí lamentablemente con el paso de los tiempos, desde que empezó este tipo de seguro, la comunicación entre el empleador y los trabajadores creo que no fue, o la información con respecto a eso, de lo voluntario que era poder para los trabajadores ya vigentes o con un empleador, la información creo que fue insuficiente, porque a mí en lo particular me tocó muchas personas que simplemente no sabían que existía ese tipo de seguro, no sabían que podían adherirse voluntariamente. Algunos pensaban que de manera automática, por estar trabajando, ya pertenecían a este tipo de seguro, ya por lo tanto ahí faltó mucha información, ya de parte de las autoridades y seguramente de los empleadores en su momento, para que la gente voluntariamente también pudiese haberse adherido a este tipo de seguro. ¿Ya? Bien. Ese tipo. Ya, eso es lo que me decía. ¿Qué más características tienen que tener para poder adherirse a este fondo? Seguro. Sí, lo importante ahí es que los trabajadores que están trabajando desde esa fecha con el mismo empleador, pues es raro hoy día, sí, pero puede darse que en muchas empresas, sobre todo empresas grandes, donde hay trabajadores que llevan mucho tiempo con la relación laboral con el mismo empleador y que todavía no puedan acceder a este beneficio, puedan adherirse ahora y hacerlo de manera voluntaria. Tienen que comunicarse directamente con su empleador para acceder a eso, y el empleador accederá a la inscripción respectiva al seguro de cesantía. ¿Ya? Y ahí, ojo también un dato importante. Se hizo una modificación para las trabajadoras y trabajadores de casa particular, que a partir del 1 de octubre del 2020 también pueden adherirse al seguro de cesantía, ¿ya? Recordemos ahí que ellos antes tenían una cuenta de indemnización que se manejaba a través del FP, que todavía existe, ¿ya? Porque muchas empleados de casa particular tienen esa cuenta a través de la FP. Se llama cuenta de indemnización y que es a todo evento. Indemnizar a ese trabajador a todo evento, es decir, cuando él corta su relación laboral con su empleador, puede acceder a retirar todos los fondos de esa cuenta. Eso es para los empleados de casa particular. Bueno, ellos se modificó la normativa y a partir de esta fecha que yo les mencioné, 1 de octubre del 2020, pueden también acceder al seguro de cesantía. Perfecto, profe. Y, profe, ¿cuáles son los pagos y los montos del seguro? Así ya para hablar de números. Sí. Mira, los montos del seguro son de acuerdo a porcentajes que determina la normativa, ¿ya? Se pueden inicialmente acceder a 5 pagos. Ahí un poco se ha flexibilizado hoy día. Hay una ley que está vigente, una ley de acceso flexible, porque no se quiso flexibilizar con respecto al contrato de trabajo que debían tener estas personas para poder acceder al beneficio, y se accedió a generar menos 5 pagos. Esa flexibilidad dura ahora hasta el 6 de octubre de este año, del 2021, y se flexibilizó precisamente por el tema de la pandemia, ¿ya? Pero lo que se mide ahí, en términos generales, un poco para explicarlo, es determinar el promedio de la renta del trabajador, y en base a ese promedio se paga un porcentaje. El primer pago del seguro de cesantía asciende al 70% del promedio de esa renta que se determina, ¿ya? 60. El 70, sí. El segundo pago y hasta el quinto pago es el 55%. Y del sexto pago al 12º pago, porque en el fondo se puede acceder hasta un año de pagos, dependiendo ahí de algunas características y dependiendo obviamente el tipo de beneficio obtenido finalmente, se asciende al 45% del promedio de la renta.
Para aquellas personas, Yasmira, para aquellas personas que por algún motivo su renta imponible es inferior al mínimo vigente, al sueldo mínimo vigente, el pago mínimo es de 234.000 pesos. Es un monto fijo durante todo el periodo, de 234.000 pesos mientras mantengan el beneficio. Me lo voy anotando. Ya, entonces, profe, esos serían los pagos y los montos de este seguro. Pero, ¿por qué? ¿Hay algún tipo de motivo por lo que se podría suspender este tipo de pago, profe? ¿Alguna causa? Sí, efectivamente. Hay motivos por los cuales se suspende el pago de la cotización, principalmente, por ejemplo, el pago de una cotización sea posterior al finiquito del mismo empleador, es decir, que tú llevas la causal de la desvinculación, ¿cierto? Porque tienes que llevar ese documento al seguro o presentarlo a través de la página web, y lo llevas y posteriormente por algún motivo el empleador pagó ese mes o el mes siguiente una cotización de ese mismo trabajador. Es decir, inmediatamente ahí detecta el FC que se produjo un pago posterior y ahí por algún motivo suspende el pago y obviamente se regulariza ahí por qué motivo se generó ese pago. Puede ser un pago equivocado, que puede ocurrir perfectamente, así como ocurren los rezagos en la FP, ¿cierto? Puede ocurrir perfectamente ese tipo de error acá también, ¿ya? También por una declaración sin pago de las cotizaciones o reconocimiento de las deudas que haya realizado el empleador, también ese es un motivo, ¿cierto? Y también lo más recurrente, porque se suspende, es por un aviso de inicio de labores de parte del afiliado por un nuevo empleador, ¿ya? Es decir, que obviamente el trabajador encontró trabajo y se produce ahí, obviamente, una vez que se determina que se avisa de parte de ese nuevo empleador, el FC, que ese trabajador empezó con relación nueva con ese empleador, se suspende, obviamente, el pago ahí. Ya, perfecto. Esos son entonces, profe, los motivos por los que se podría suspender este tipo de pago. ¿Y Exactamente. ¿Cómo se accede al beneficio? Bueno, principalmente porque se accede, obviamente, a través de la página web, que es un servicio que hoy día muchos trabajadores la utilizan. Hay que tener la documentación ahí digitalizada para enviarla, ¿cierto? Cédula de identidad y principalmente la causal del despido, ¿cierto? El documento oficial que debe ser notariado ante la inspección y firmado por el empleador de la cesión de la relación laboral, ¿ya? Eso se envía a través de la página web. El trabajador, como es una cuenta individual, puede tener clave del seguro de cesantía y puede utilizar también la clave única, que también accede también de las dos formas a la página de la cesantía, ¿ya? Y a través de eso lo puede hacer. Y obviamente, pues, como vemos habitualmente también, muchas filas en el FC, y pueden presencialmente también presentando esta documentación que indico, ¿cierto? Pueden también acceder de manera presencial a obtener el beneficio y solicitarlo. Ya, perfecto. Profe, y tengo que preguntarle también, ¿qué es el subsidio de cesantía? Sí, esa pregunta es interesante porque dentro de esta normativa podemos ver que existen personas que probablemente no tienen acceso al seguro de cesantía por diferentes motivos, ¿ya? Bueno, y este tipo de personas también pueden acceder a un beneficio y a un subsidio que entrega el Estado, que no es necesariamente del mismo nivel de cobertura que genera el seguro de cesantía, pero que sí ayuda, obviamente, en muchas situaciones a personas que no tienen mayores ingresos, ¿ya? Y este tipo de subsidio de cesantía es pagado por el IPS o por las cajas de compensación, ¿ya? Y permite, obviamente, a los trabajadores que se encuentran cesantes acceder a ayuda económica que es momentánea, ¿cierto? Y que es de manera mensual. El tipo de ayuda se puede extender hasta un año, hasta 360 días aproximadamente, un año. Ese es el máximo que se puede otorgar.
¿Y qué otorga este subsidio? Principalmente asistencia médica, es decir, que las personas puedan tener asistencia médica gratuita, obviamente a través de FONASA, Sí. recibir asignación familiar y o maternal de acuerdo a las cargas familiares que ellos han registrado, ¿cierto? Y también un dato no menor, asignación por muerte, que es un monto que se le asigna de parte del IPS para los gastos funerarios eventualmente de algún familiar, Ya. ¿ok? Profe, O y del causante del beneficio. para este tipo de subsidio hay que tener algún requisito en particular, así como pertenecer a lo mejor al tanto por ciento del registro social de hogares o algo así como particular. El principal motivo es estar cesante y obviamente estar ahí en el registro. Generalmente hoy día Chile Atiende, para todos los beneficios, incluido este subsidio, pide la focalización económica de la familia y obviamente también pide ese registro. Y esto se puede solicitar a través de Chile Atiende, ¿cierto? Y las oficinas de Chile Atiende ahí le pueden entregar más información detallada de cuál pudiesen ser los requisitos puntuales para acceder a este subsidio de cesantía. Que es interesante porque cubre efectivamente para aquellas personas que hoy día no pudiesen acceder al seguro de cesantía. Y recordemos ahí que el seguro de cesantía también tiene una limitante con respecto a la ocupación, Yasmina, del Fondo Solidario. ¿Ya? El Fondo Solidario, en los últimos 5 años, el trabajador tiene como tope máximo de poder ocuparlo 10 veces. ¿Ya? Es decir, que si ya cumplió esas 10 veces de utilización del fondo de cesantía, estaría fuera del beneficio, no podría utilizarlo. Por lo tanto, este también podría ser, obviamente, una alternativa de ayuda, que sustancialmente no es lo mismo, como menciono, con respecto al seguro de cesantía, pero sí claramente es una ayuda que está ahí a la mano y que la gente la podría utilizar.